Welcome, Rocco. Bienvenido, amigo. Oh, bienvenido. Hello. Hi, Hector. Hi, Dan. Hello, Hi, how are you Rocco. doing? Fine, thank you. Sorry I'm late a bit. That's okay, no problem. We were talking, Hector and I, about abuse, about sex, about so many things. Ooh. Wow. We have 51 people here already really waiting for you and for all the abuse teams. Le digo que estamos hablando de sexo y de otros temas en lo que ellos se conectaban y están esperando poder hablar de este tema del abuso con Rocco y con Sheila. Oh, thank you so much. That's amazing. So, where should we join in? Muchas gracias y esto es muy grandioso. ¿Que dónde se conectan? I think you're already in. Cool. So, the question is, why are we so worried about abuse? Y la pregunta es, ¿por qué estamos tan preocupados por el abuso? Why do we care about it at all? ¿Por qué nos importa ni siquiera un poco? Because whenever there is something abusive, people start to say it's part of life, you need to suck it up, it's okay. Y cuando sucede algo como el abuso, la gente empieza a decir, ay, sí, pues es que es parte de la vida y creen que está bien. You know, when your partner is abusive with you, your family, your friends, everyone starts to say it's okay, at least you have a partner. Y cuando tu pareja, familia o amigos están abusando de ti, tú dices, o alguien te dice, ah, está bien, así de perdida tienes una pareja. You know, when at your workplace, when your boss is abusive with you, your colleagues, your family says, be happy, at least you have a job. Y por ejemplo, en tu trabajo, cuando tu jefe es abusivo contigo, tu familia te dice, oye, por lo menos está feliz, tienes trabajo. And, you know, you need to separate yourself into two sides. From one end, you know they are right. From the other end, you know it's not true at all. Y entonces tú tienes que separarte en dos diferentes maneras de ti mismo. Por un lado, tú sabes que eso está bien y por otro lado, tú sabes que no está bien. And automatically you start to look for the wrongness of you because everyone says it's okay, but you sense it's not okay. Y al final te vas a lo erróneo de ti porque todo el mundo te está diciendo que está bien, pero tú sabes que no está bien. And whatever you do, your partner or your boss just maintains the abusive activity. Y quien sea que sea, ya sea tu pareja o tu jefe, siguen manteniendo ese abuso. So if they are all right, who can be wrong? It's only you. Si ellos están bien, ¿quién puede estar mal? Solo tú. But actually what's happening, your awareness is right and everyone else is wrong. ¿Y qué crees que es lo que sucede? Tu conciencia está bien y todos los demás están mal. Actually what's happening, everyone tries to make you fit into the box that they already fit themselves into. De hecho, todo lo que está pasando es que todos están tratando de meterte a esa caja en donde todos ellos ya se metieron y encajaron. So what you should do now? Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer ahora? Like you asked the question, why do they do this to me? Entonces, haces la pregunta, ¿por qué están haciéndome esto? Because as long as you think you are wrong, everyone can control you. Porque mientras tú pienses que estás equivocado, erróneo, entonces todos te pueden controlar. As long as you keep looking for what have I made wrong, they can do whatever they want. Entonces, mientras sigas buscando qué es lo que has hecho mal, estés equivocado, ellos te van a seguir controlando. Y van a So hacer lo que quieran contigo. how can you get out of this shit? ¿Y cómo te puedes salir de toda esta mierda? There is a really amazing sentence, and I hope you will hate it so much. Y hay una oración, una frase muy buena que espero que todos odien mucho. You need to receive the person who is abusive with you. Wow, tú tienes que recibir a la persona que es abusiva contigo.
and at the same time receive yourself. Y al mismo tiempo recibirte a ti mismo. What does it mean? ¿Qué significa? It's not like allow them to keep hurting you. It's not about that. No es permitirles que te sigan haciendo daño, no es acerca de eso. And also, it's not about accepting abuse as okay. No, it's not. Y tampoco es acerca de aceptar el abuso como que está bien. No, no es eso. It's the willingness to see them, see that person, who they are, what are they doing, what is their hidden agenda with this. Es la disposición de ver a las personas, quiénes son, qué están haciendo y cuáles son sus agendas secretas con esto. Once you start to see the person with no judgment, with no points of view, you start to have clarity about the whole situation. Cuando empiezas a ver a la persona sin juicio, sin puntos de vista, empiezas a ver todo con más claridad. Of course, it's not yet solved, so there is another step you need to do. Entonces, hay otro paso que también tienes que hacer. You need to receive yourself as well. Te tienes que recibir a ti mismo. It doesn't mean you have to go into the victimhood that, oh, this is what happened to me, I'm a poor victim. No, not that. Y no se trata de que te vayas a ser la víctima, de hoy esto me pasó. No, no se trata de victimizarte. It's about receiving you, means receive who you are, all your talents, your capacities, your awareness. Recibirte a ti significa recibir todas tus capacidades, tu conciencia, toda tus información y habilidades. Because when you don't receive yourself, you easily can go into the wrongness of you. Ya que cuando no te recibes a ti mismo, muy fácilmente te vas a ir a lo erróneo de ti. So you give up yourself, your knowing, in favor of the abusive situation or the abusive person. Entonces cedes tu saber en favor de esa persona que está siendo abusiva, del abusador. So when you start to receive yourself and see who you truly be, then you start to have the power. Entonces cuando te empiezas a recibir y empiezas a ver quién realmente eres, es cuando tienes el poder. You start to be the one in charge in your life. Empiezas a ser quien está a cargo de tu vida. And this is what we need, because you need to have the capacity to step into action. Y tienes que tener las capacidades para poder entrar en acción. So when you start to receive you have all the skills that's required to change the situation. Y cuando te empiezas a recibir a ti mismo, tienes todas las habilidades, capacidades para cambiar la situación. So you have clarity, and you also know what needs to be done, and you have the capacity to do it as well. Tienes claridad y tienes la habilidad de cambiarlo y ya lo puedes cambiar. So you need to receive yourself. Entonces tienes que recibirte a ti mismo. Cool. Of course, there are so many different situations that can be abusive. Y de hecho hay muchísimas situaciones en las que puede haber abuso. Abuse can show up in many different ways, like spiritual abuse, or religious abuse, or physical abuse, or sexual abuse. Y el abuso se puede mostrar de muchas diferentes maneras, como abuso espiritual, abuso religioso, abuso sexual, abuso a tu cuerpo. And when you start to have more and more and more information about what is abuse and how does it show up in these different life situations, then you start to recognize it in your own life. Y cuando empiezas a ver cómo el abuso se muestra en todas estas diferentes situaciones de la vida, lo empiezas a reconocer cómo se muestra en ti. Whether you believe or not, first you need to recognize it in order to do something with it. Y ya que lo creas o no, primero lo tienes que reconocer para poder hacer algo al respecto. And you think, okay, I know abuse, I know what it is, I will see when they want to hurt me, but there are so many different levels or layers of abuse. Sí, ya veo el abuso, ya veo que me quieren dañar y ya veo que está ahí, pero de verdad hay tantas capas
acerca del abuso. Actually, everything is abusive when its target is to disempower you, to control you, or to hold you back from doing what you want to do. Y de hecho, todo es abusivo cuando la finalidad es desempoderarte o hacerte más pequeño o que no seas tú mismo. So just look around in your life, in all the different situations, and open your eyes and start to recognize those people and situations who are abusive. Entonces, echa un ojo a tu vida y ve qué personas y situaciones están siendo abusivas y en qué aspectos de tu vida. So who are those people and which are those situations that are disempowering you? ¿Quiénes son esas personas y cuáles son esas situaciones que te están desempoderando? Because when you are disempowered, you are not receiving yourself and you don't receive anyone else as well. Porque cuando estás desempoderado, tú no te recibes a ti mismo y tampoco recibes a nadie más ni nada. And you start to believe in what they suggest, which is you are wrong. Y empiezas a creer todo lo que te sugieren, que es que estás equivocado, erróneo. And when you think you are wrong, you keep contracting yourself into smaller boxes. Y cuando crees que estás equivocado, te sigues contrayendo cada vez más en más pequeñas cajas. So who are these people in your life? Entonces, ¿quiénes son estas personas en tu vida? Maybe some of them your family members, maybe some of them your friends, your longtime friends. Algunas de estas personas pueden ser tu familia, otras pueden ser tus amigos o esos amigos de toda la vida, Or even people that you don't know. o incluso personas que ni siquiera conoces. So the main purpose of recognizing abuse is to have the power to get out of these situations. Entonces, la mejor manera de reconocer el abuso es tener el poder para salirte de esas situaciones. The only problem is that we live in an abusive world from the beginning of our life. El problema es que vivimos en un mundo abusivo desde el inicio de nuestras vidas. Like up to a certain level, no one would say that that is abuse. So it's ingrained in our daily life. Hasta cierto punto, nadie va a decir que eso es abuso o que algo es abuso porque ya está tan grabado en nuestras vidas diarias. So start to see and recognize those situations and people who are abusive, who are trying to disempower or hold you back. Y entonces empieza a reconocer esas personas y situaciones que están siendo abusivas o que te están deteniendo. Cool. Do we have any questions? Muy bien, ¿tenemos preguntas? Yeah, Hector, we have one. Yeah, sure. We have one. I will say it first in Spanish and then in English. ¿Y qué pasa cuando eres tú el que abusas de ti mismo? And what happens when it's yourself who is abusing of yourself? So we use this against others and also we use it against ourselves. Lo usamos en contra de nosotros y también lo usamos en contra de los demás. It's just sort of like a dynamic that we learn, like we learn it as a tool that we can turn against ourselves. Es una dinámica que aprendemos como una herramienta y que usamos en contra de nosotros. So for example, you can use this tool in order to prove something. Puedes usar esta herramienta, por ejemplo, para probar algo. You can prove it to other people that you are loyal to them. Puedes probarle a las otras personas que eres leal a ellos. Or you can prove it that you don't need punishment because you can punish yourself. O puedes probar que tú no necesitas castigos o ser castigado porque tú te puedes castigar a ti mismo. Or already you don't want to prove anything to anyone, but you decided you need to punish yourself because you are truly wrong. Y decides, puede ser que tú no decidas que no necesitas ser castigado por nadie,
Sin embargo, te castigas a ti mismo porque eres erróneo. ¡Wow! So, can you be truly wrong or bad? ¿De verdad puede ser equivocado o malo? Maybe you made decisions or maybe you made choices that were not creating greater. Tal vez estuviste eligiendo algo que no estuvo creando algo más grandioso. And from that point of view, that is very bad. It's terribly bad. Y desde ese punto de vista, eso es muy, muy malo, terriblemente malo. But honestly, when did it help you when you started to make yourself wrong or you started to punish yourself? Did it create greater for you ever? Y de verdad, cuando te estuviste haciendo erróneo o equivocado, ¿eso te contribuyó? ¿Eso te movió a algún lugar más grandioso? Did it make you stronger? Did it make you easier to expand out? ¿Te hizo más fuerte? ¿Hizo que fuera más fácil expandirte? Because actually the nature of the infinite being that you are, that's the continuous expansion. Ya que la naturaleza del ser infinito que verdaderamente eres es la continua expansión. And when they start to abuse you, what happens? You start to contract yourself, which is against your very nature. Y cuando te empiezan a abusar, te empiezas a comprimir, a contracturar, y eso va en contra de toda tu naturaleza, de lo que verdaderamente es tu naturaleza de ser infinito. So if you are looking for consciousness, if you are looking for enlightenment, Si estás buscando la conciencia, si estás buscando la luz, la claridad, abuse is your greatest enemy, and abusive people and situations are your greatest enemy. entonces el abuso es tu gran enemigo y las personas y situaciones de abuso son tus más grandes enemigos. Because all these situations are keeping you small and contracting you smaller. Ya que todas estas situaciones te están haciendo más pequeño, te están comprimiendo como más pequeño y manteniéndote más pequeño. There are some people who have a belief that they have to be crushed before they could grow big. Hay muchas personas que creen que tienen que ser rotos, quebrados antes de poder ser más grandiosos o crecer más. So will you return it back to the source? Entonces, por favor, lo puedes regresar a su fuente, a su remitente. And I know how it happened, because when someone was punishing you, they told you it's very righteous to punish you because this will help you to become a greater person later. Y sé cómo funciona, ya que cuando te están castigando, las personas te dicen, ah, sí, este castigo es porque vas a ser una mejor persona después. And you bought into it, and now you don't even remember that, you just simply function from that, and you think it works for you. Y simplemente te lo compras y funcionas desde ese espacio, y así es como funcionas. But what would it take to have ease? Life is not about suck, it's about having ease and joy. ¿Y qué tomaría tener más facilidad? La vida no es acerca de la mierda, sino de la facilidad y el gozo. So please recognize all the abusive people and situation and start to expand in all directions of the universe. Y entonces empieza a reconocer a todas esas personas y situaciones de abuso y expándete en todas las direcciones del universo. Actually, when you keep expanding, you start to be unstoppable. De hecho, entre más te expandes, te conviertes más en imparable. Of course, these people don't want you to become unstoppable because they can't control you then. Y claro, estas personas no quieren que te vuelvas imparable porque no te van a poder controlar más. So do you want to make them happy or you want to create the life you desire? Entonces, ¿quieres hacerlos felices o quieres crear esa vida que verdaderamente deseas? It's not about to forget about them or not look at them, but you need to totally receive them to know who they are and when they are coming. No es acerca de olvidarlos ni acerca de no verlos, sino acerca de recibirlos y darte cuenta cuando vienen hacia ti. So if you are willing to receive abusive people, you will always recognize them
you will always know what they are planning. Si estás dispuesto a recibir a las personas abusivas, siempre vas a ver cuando van hacia ti y siempre vas a ver los que están planeando. Cool. Thank you so much for the question. Muchísimas gracias por la pregunta. We have we have two other questions. One is, Yeah. self-sabotage is part of abuse. ¿El sabotarte a ti mismo es parte del abuso? It's a good question. What's your purpose with your self-sabotage? Es muy buena pregunta. ¿Cuál es el propósito del sabotaje a ti mismo? Because I just tell you one thing, and that is self-sabotage as well. Ya que déjame decirte una cosa, y eso también es sabotaje a ti mismo. If you were a nun or a priest in a previous lifetime and you made this oath to celibate, you know, not having a wife or a husband, only Jesus Christ or Mother Mary or whatever. Y entonces, si fuiste una monja o un padre en alguna religión, y entonces hiciste esa promesa de no tener ningún esposo o esposa, más que solo Jesucristo o la Virgen María, and in this lifetime, you fall in love, or you wish to fall in love, you would like to live a life with someone else. y en esta vida te enamoras o deseas enamorarte y tener una vida amorosa con alguien, And no matter how hard you try, you, in the last minute, somehow, unconsciously, you sabotage your trials. y entonces, no importa cómo, pero al último minuto tú autosaboteas todos estos intentos. Because you still function from that promise from that previous lifetime. Ya que estás funcionando desde esa promesa previa de una vida pasada. Because your body died, but you as an infinite being, you are for all eternity. So your promises are running for all eternity or until you stop them. Ya que tu cuerpo murió de esta vida, pero tu ser infinito no, y entonces esas promesas siguen vigentes en esta vida. Cool, thank you. Muy bien, gracias. We have another one. Yep. That is about addiction and abuse. Just 1 second. How do you stop? Oh, sorry. ¿Cómo disolver la adicción a elegir personas que son abusivas con nosotros? How to dissipate the addiction to choose people who are abusive to us. Okay, cool. So, okay, so whenever you grew up in that environment that was abusive, so you get used to that kind of energy, that kind of vibration in your daily life. Cuando creciste en ese ambiente de abuso y creciste durante tu vida en ese ambiente, en esa vibración de abuso, And amazingly, these abusive people are very talented in one thing. e increíblemente estas personas abusivas son muy talentosas en algo. To make you believe you cannot live without them, without their help. En hacerte creer que no puedes vivir sin ellos, sin su ayuda. For example, if they wouldn't punish you, if they wouldn't do these shaming things to you, if you would try to get away from them, your life would be terrible. Si no te castigan, si no te hacen esas cosas vergonzosas, y entonces si tú tratas de irte de sus vidas, tu vida va a ser terrible. So the question is, who is the source of your life? La pregunta es, ¿quién es la fuente de tu vida? And that's why I say you need to start to receive yourself to see who is the source of your life. Y es por eso que te digo que tú tienes que recibirte a ti mismo para que veas quién es la fuente de tu vida. You know, if you are working at a workplace that's terrible because your boss is abusive, it makes it very hard to leave that workplace just because of this. Si, por ejemplo, estás en un trabajo donde tu jefe es muy abusivo y ese lugar es una fuente de abuso, es muy difícil de que te salgas de ahí. Because you believe that that workplace or that person is the source of your life. So
how could you leave a person or a situation that is the source of your life? Ya que crees que esa persona o ese lugar son la fuente de tu vida, entonces ¿cómo puedes dejar eso ir? Once you start to receive yourself, you start to get clear on that you have the capacity to create anything you desire. Una vez que te empiezas a recibir a ti mismo, empiezas a tener la capacidad de recibir todo lo que tú deseas. And then you will have the capacity to say no and create that life. So get away from that abusive situation or stop that person. Y entonces vas a tener la capacidad de decir no y salirte de esa situación o esa persona abusiva. Cool. Thank Muy you. bien. Gracias. And the last question that they ask is, so how to stop abusing myself? Y la última pregunta que hicieron es, entonces, ¿cómo dejo de abusar de mí mismo? Start to receive yourself. Empieza a recibirte a ti misma. Like if you are truly the gift and your body is truly the gift, then why would you fuck up with yourself? Si tú eres el regalo y tu cuerpo es el regalo, ¿por qué te chingarías a ti misma? You can only do it as long as you cannot see yourself valuable enough. Tú solo lo puedes hacer mientras tanto no te veas a ti como lo valiosa que eres. Maybe whose reality are you functioning from when you can't see yourself valuable enough? Tal vez a la realidad de quién te estás alineando, que no ves lo valiosa que eres. You are an infinite being who can create anything you desire if you choose. Y así puedes crear todo lo que tú verdaderamente deseas. So what do you choose? Entonces, ¿qué vas a elegir? ¿Qué eliges? When do you start to choose? ¿Cuándo vas a empezar a elegir? Of course, usually we say from the 1st of January, I choose something greater. Claro, y empiezas a decir, a partir del 1 de enero voy a empezar a elegir más grandioso. From next month, I will choose something greater. A partir del siguiente mes voy a elegir algo más grandioso. If I will have more money, I will choose something greater. Si yo tuviera más dinero, elegiría más grandioso. If I find my perfect relationship, I will choose something greater. Si yo encontrara mi relación perfecta, entonces elegiría más grandioso. If I turn to be an adult, like 20 years old, I will choose something greater. Entonces, si me vuelvo un adulto de mayor de 20 años, entonces voy a poder elegir algo más grandioso. And if you work enough, you will say, once I get retired, I will have a perfect life. Y entonces si trabajas mucho, entonces dices, uy, cuando me jubile, cuando me retire, entonces voy a tener la vida perfecta. Cool. Muy bien. So choose now. Elige ahora. Don't wait for anything. No esperes nada. So, ¡Wow! Wow, wow. what should we know now? ¿Y ahora qué debemos hacer? Well, also there is a last question that they have just written, and it's, ¿qué pregunta puedo hacer para pedirle a mi cuerpo que deje de alinearse a realidades densas o mimetizar energías no amables del mundo? So it's Serge who is asking, what question can I do to ask my body to stop aligning to dense realities or to stop mimicking energies that are not kind to me of the world? Like all this COVID thing and all this, everything that you feel in all the world. One thing I can tell you that once you start to practice asking questions and functioning from questions, algo que te puedo decir es de que ya que empiezas a hacer preguntas y a funcionar desde hacer preguntas, then you start to have a sense, you start to have the taste of it. empiezas a tener el sentido, empiezas a saborearlo. Like, how does it feel when you function from consciousness, when you know what you need to do, when you know what is going to happen? ¿Cómo se siente funcionar desde la conciencia cuando sabes lo que va a pasar?
please start as soon as possible to ask questions. Por favor, empieza lo antes posible a hacer preguntas. Because if a situation is very tense, there has to be something that you are not willing to look at. Ya que si la situación sigue siendo muy tensa, es que existe algo que no estás dispuesto a ver. So you need to look into it and ask a question, what have I bought into about this that I think it's true? Y puedes preguntar, ¿qué es lo que no he visto que es verdadero? Or what have I decided about this situation that if I would give up, my whole life could change? ¿Qué es lo que he decidido de esta situación que si lo dejo ir va a cambiar toda mi vida? Well, thank you. Excelente. And we also want to invite them, unless there's any other question, invite them to the Puerto Vallarta class, which you're coming to Mexico. Entonces queremos invitarlos a menos de que haya otra pregunta, porque vienen Chilo y Rocco a México. Yay! That's amazing. Es So, maravilloso. Perdón. We have the class on the 23rd, the intro, at 23rd of April, and then 24th and 25th is the 2-day class. Entonces tenemos la clase de introducción que puedes elegirla individualmente el día 22 de abril y el 23 y 24 es la clase de 2 días de Saliendo de la Prisión del Abuso. Y es justo unos días antes del fundamento global. Cool. Thank you so much. And are we going to have an acoustical energy pool starting on the 25th? Yes. Yep. Y vamos a tener los jalones de energía acústica el día 25, el próximo lunes, 25 de enero. El lunes a las 2 de la tarde son 7 días de jalones acústicos, cuesta $55. Y conmigo y con Héctor se pueden contactar y también mandar sus preguntas. Son 7 días en los que vamos a estar constantemente con ellos cada día, diariamente. Gracias. Thanks to you, Rocco. Gracias a todos. Thank you chicos, so much, Hector, for your amazing contribution. Gracias. Always, my friend. Gracias, Rocco. Gracias. Feliz cumpleaños a Sheila, que no se pudo conectar, pero que pronto estará con nosotros. And happy birthday to Sheila, which cannot be with us today, but will be really soon with us. Yes. Cool. And thank you so much, Dan, and thank you for Fabi and for everyone contributing to this amazing creation and looking forward to it. Y muchas gracias a Dan y muchas gracias a Fabi, muchas gracias a todos ustedes por esta contribución, a Héctor y a todos ustedes también por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Rocco. Thank you very much. Gracias. Bye. Thank you. Bye-bye. Les vamos a mantener informados de todas las clases en estos días con Dan, conmigo, con Fabi, con Ischel. Los queremos mucho. Bye, bye. Gracias, Ischel. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye.